Hola, ¿qué tal? El día de hoy hablaremos sobre un tema muy importante, el cual es el impuesto sobre la nómina. Para comenzar debemos dejar en claro qué es el impuesto sobre la nómina, o por sus siglas ISN. Como sabemos, es un impuesto estatal que se aplica a la nómina o al salario de los trabajadores de una empresa. Es un impuesto directo que se retiene y paga por parte de los empleadores sobre los pagos que realizan a sus empleados. El ISN se establece y se regula a nivel estatal, lo que significa que cada estado en México puede tener su propia legislación y tasas aplicables. Las tasas pueden variar de un estado a otro, así como las deducciones y los límites establecidos. Asimismo, debemos tocar un poco la historia de este impuesto. El ISN fue implementado por primera vez en México en la década de los 70 como una medida preventiva para aumentar los ingresos de los gobiernos estatales. Su implementación varió de estado a estado, pero en general se puede decir que el ISN nació durante el sexenio del presidente Luis Echeverría Álvarez. Durante este periodo, México experimentó una serie de cambios sociales y económicos significativos. Con la intención de financiar programas públicos y servicios estatales, se introdujo el ISN como un nuevo mecanismo de recaudación de ingresos. Es importante mencionar que a pesar de su introducción durante el gobierno de Echeverría, la implementación y regulación del ISN ha evolucionado con el paso del tiempo y ha sido objeto de reformas en diversos sexenios. Asimismo, te puedes preguntar, ¿quién regula el impuesto sobre la nómina en México? El ISN es una contribución que se rige a nivel estatal en México. Esto significa que cada estado tiene la autoridad para establecer y regular su propia tasa. En este sentido, son las secretarías de finanzas de cada estado las que regulan este impuesto. Además de las secretarías de finanzas estatales, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, PRODECON, también juega un papel importante, la cual es un organismo autónomo que proporciona asesoramiento y asistencia legal gratuita a los contribuyentes en México. Cada estado tiene su propio conjunto de leyes y regulaciones que detallan cómo se debe calcular y pagar el ISN. Estas normas también establecen las obligaciones de los empleadores en términos de retención y pago de impuesto. Asimismo, nos podemos preguntar, ¿por qué es importante el impuesto sobre la nómina en México y en qué me beneficia? Bueno, a continuación hablaremos un poco sobre estos puntos. Número 1. Es una fuente de ingreso para el gobierno. El ISN es una fuente importante de ingresos para el gobierno federal y los gobiernos estatales. Estos ingresos se utilizan para financiar diversos programas públicos como educación, salud e infraestructura. Número 2. Financiamiento de la seguridad social. Una parte del ISN se destina al financiamiento del sistema de seguridad social, que incluye el Seguro Social y el Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI. Número 3. Regula el mercado laboral. El ISN puede utilizarse como una herramienta para regular el mercado laboral. Por ejemplo, el gobierno federal puede establecer tasas del ISN más altas para ciertos sectores económicos o para tipos de trabajadores. Número 4. El impacto en la competitividad. El costo del ISN puede tener un impacto en la competitividad de las empresas. Las empresas con mayores cargas fiscales pueden estar en desventaja frente a sus competidores. Número 5. Obligación fiscal. El cumplimiento de las obligaciones fiscales del ISN es fundamental para las empresas en México. El incumplimiento puede acarrear multas, recargos e incluso la inhabilitación para realizar actividades comerciales. ¿Qué se incluye en el impuesto sobre la nómina, ISN? Al declarar el ISN, se declaran todas las siguientes primas y quedan cubiertas ante la Secretaría de Finanzas del Estado correspondiente. Sueldos mensuales, quincenales o semanales. Horas extras canceladas a los trabajadores de la empresa. Premios o bonos dados a los empleados como un método de incentivo. Primas por antigüedad
es decir, por cada año que cumple laborando para la empresa, comisiones, compensaciones, aguinaldos y primas vacacionales, además de muchísimas más prestaciones o primas. ¿Qué no se incluye en el impuesto sobre la nómina ISN? A continuación hablaremos sobre estos apartados. Gastos funerarios del personal para la empresa. Gastos por instalación de equipos, infraestructura o materiales para el correcto funcionamiento del trabajo. Primas correspondientes al IMSS y al ISSSTE. Viáticos o gastos representativos. Prestaciones de servicio social, tanto regulares como permanentes. Contratación de personal con discapacidades, utilidades por participaciones en la empresa, y entre otros. Entonces, después de conocer estos dos apartados, ¿cómo se calcula el impuesto sobre la nómina en México? Como punto número 1 tenemos identificar la base gravable. Debemos reunir todos los pagos que realizamos a los trabajadores por concepto de nómina. Número 2. Debemos verificar la tasa del ISN. La tasa aplicable depende del estado en que se encuentre la empresa. Puedes encontrar la información en el portal o la legislación fiscal de tu estado. Las tasas usualmente van del 1.8% al 4%, pero la mayoría de los estados se ubican entre el 2 y el 3%. Número 3. Aplicar la tasa multiplica la base gravable total de la nómina por tu tasa de ISN correspondiente a tu estado, y así podrás obtener el cálculo del impuesto sobre la nómina. ¿Quiénes están obligados a pagar el impuesto sobre nómina, el ISN, en México? El ISN es una contribución fiscal, como lo sabemos, que se calcula en base a los salarios pagados a los empleados. También es una obligación que recae sobre ciertas entidades y personas en México. Y aquí podremos ver quiénes están obligados. Número 1. Las empresas. Todas las empresas que pagan salarios a los empleados. Esto incluye tanto a las pequeñas empresas como a las grandes corporaciones. Número 2. Personas físicas con actividad empresarial. Los individuos que dirigen su propio negocio y tienen empleados. Número 3. Organizaciones sin fines de lucro. Las que pagan salarios a los empleados. Esto incluye organizaciones como ONGs, fundaciones, entre otras. Número 4. Organismos públicos. Los organismos públicos que tienen empleados y pagan salarios. Después de conocer quiénes están obligados a pagar el ISN, te puedes preguntar, ¿quién realmente lo paga? ¿El patrón o el trabajador? Como sabemos, esta es una responsabilidad que recae directamente al patrón, no al trabajador. Este impuesto se calcula en base a los salarios y otras remuneraciones que el patrón paga a sus empleados. El ISN es un impuesto estatal, lo que significa que las tasas y regulaciones pueden variar de un estado a otro. Sin embargo, en todos los estados este impuesto es pagado por el patrón. Es importante mencionar que aunque el impuesto se calcula a partir de los salarios y remuneraciones, estos no deben ver ninguna deducción relacionada con el ISN en sus recibos de pago. Si esto sucede, puede ser indicativo de una práctica empresarial incorrecta. El ISN no debe ser trasladado al trabajador. Ahora te preguntarás, ¿cuándo y cómo se paga el impuesto sobre nómina? El ISN, como sabemos, debe pagarse una vez que realices el primer pago a tus trabajadores. Esto respecto a la Secretaría de Finanzas en tu estado. Obviamente, este pago debe realizarse el día 17 de cada mes. Si en algún momento decides suspender las actividades de tu empresa y no realizar los pagos correspondientes, deberás seguir declarando el ISN. Recuerda que debes generar el pago en la página oficial del estado en donde te encuentres. Si no pagamos el impuesto sobre la nómina, como sabemos, las empresas y ciertos individuos que no cumplan con esta obligación pueden enfrentar una serie de consecuencias. Por ejemplo, sanciones financieras. Estas pueden variar
dependiendo de la gravedad y la duración del incumplimiento, pero pueden incluir multas, recargos e intereses. Asimismo, una auditoría fiscal. Esas auditorías pueden ser costosas y consumir mucho tiempo. También pueden resultar en multas adicionales si se descubre que la empresa ha incumplido sus obligaciones fiscales. Asimismo, problemas legales y daño a la reputación. Dejaremos algunas recomendaciones para que tu empresa pueda manejar de forma eficiente el impuesto sobre la nómina. Sabemos que es importante mantener un negocio en conformidad con las leyes fiscales y así evitar sanciones innecesarias. A continuación te daremos algunas recomendaciones. Número 1. Mantente actualizado. Las leyes fiscales pueden cambiar con frecuencia, por lo que es vital mantenerse informado sobre cualquier cambio en las tasas o regulaciones del ISN. Número 2. Lleva un registro preciso. Un registro preciso de todos aquellos salarios y remuneraciones que pagas a tus empleados. Esto no solo facilitará el cálculo del ISN, sino que también será útil si tu empresa es objeto de una auditoría fiscal. Número 3. Paga a tiempo. Evita multas y recargos. Cada estado tiene diferentes fechas de vencimiento, así que asegúrate de conocer las fechas relevantes para tu negocio. Número 4. Considera el uso de software de nómina. Muchos programas de software de nómina pueden calcular automáticamente el ISN y otros impuestos relacionados con la nómina. Estos pueden ser la inversión más valiosa para las empresas si desean simplificar su administración de nómina. Número 5. Consulta con un experto. Si tienes alguna duda sobre el ISN, consulta a un contador o asesor fiscal. Ellos pueden proporcionarte asesoramiento experto y asegurarse que estés cumpliendo con todas tus obligaciones fiscales. Así que espero que puedas seguir con estas recomendaciones y le agradezco mucho por su tiempo. Hasta luego.